Buenas tardes. Hoy vamos a realizar una simulación que nos han solicitado verdaderamente cientos de suscriptores. Y esto tiene que ver en cómo sería un ataque nuclear sobre Rusia. Primero queremos hacer dos aclaraciones fundamentales. La primera tiene que ver con que vamos a utilizar el mismo método que hicimos en Estados Unidos. Esto es, las 6 ciudades objetivos primarios y las 6 ciudades objetivos secundarios. ¿Por qué ciudades y por qué no bases militares como objetivos primarios? Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Las ciudades en una guerra nuclear son objetivos primarios, porque en una guerra nuclear total, los enemigos, los diferentes países que intercambian armas nucleares, intentan destruir la sociedad completa del otro país. Y esto vale para todos los bandos, porque la realidad, la única manera de destruir un país, una sociedad, es destruyendo sus ciudades, que es donde la mayor parte de la gente vive en la actualidad. Como ustedes sabrán, en la actualidad aproximadamente entre un 60 a un 80% de la población, depende del país, vive en las ciudades. Por eso, esa metodología es la que vamos a utilizar sobre las ciudades. Tampoco vamos a mencionar las bases militares, y la realidad también tiene que ver con que para destruir una ciudad normalmente hace falta un artefacto nuclear de muchísimo más poder que para destruir una base militar. Por la sencilla razón de que una base militar generalmente es pequeña, es del tamaño de un pueblo, a lo sumo de una pequeña ciudad o incluso mucho menor. Con un artefacto nuclear de muy baja potencia se puede destruir una base militar, y eso, si bien destruye la base militar, no va a generar inconvenientes o no va a generar bajas más allá de ese lugar específico donde estaba esa base militar. Segundo, porque realmente fuera de lo que es la OTAN o fuera de lo que es los Estados Unidos, su ejército, solo ellos conocen exactamente dónde se encuentran las bases militares primero, y segundo, los objetivos móviles desde donde se pueden también disparar armas nucleares. Por eso vamos a enfocarnos únicamente en objetivos civiles, exactamente igual que como hicimos en Estados Unidos, 12 ciudades, 6 principales, 6 secundarias. Segundo, para esta simulación tenemos que considerar la diferencia gigante que existe entre la población y el tamaño de los Estados Unidos y la población y el tamaño de Rusia. Un par de datos nada más. Estados Unidos tiene aproximadamente 340 millones de habitantes. Rusia tiene 144 millones de habitantes. Esto es, Estados Unidos tiene un 236% más de habitantes que Rusia. En cuanto al tamaño, a la superficie de los países, Estados Unidos tiene aproximadamente 9.200.000 kilómetros cuadrados, mientras que Rusia tiene 16.400.000 kilómetros cuadrados. Esto es, Estados Unidos es un 56% más pequeño que Rusia. Y eso lo tenemos que tener muy en consideración, porque cuando se habla de un escenario, tanto de simulación o como juego de guerra nuclear, siempre tiene que ver la superficie, porque las armas nucleares actúan sobre una superficie determinada como cualquier tipo de arma. Y la población que se concentra en esas superficies tiene también mucho que ver por la misma razón. Con el mismo tipo de arma, una ciudad mucho más grande, mucho más poblada, va a causar esa detonación muchísimas más bajas que en el caso de una ciudad más pequeña, menos poblada. Para que ustedes puedan entender un poco más de esa realidad de tamaños, vamos a colocar en este simulador cómo son las superficies reales tanto de los Estados Unidos como de Rusia. Esto tiene que ver porque, como ustedes sabrán, cuando se proyecta sobre un mapa el círculo de la Tierra, las superficies de los países que están más al norte parece que fueran más grandes. Por eso es que Groenlandia parece que fuera un país gigante y en realidad es muy pero muy pequeño. Pero este simulador lo que hace es colocar en valores reales cómo es, por ejemplo, Estados Unidos contra Rusia, y igual así Estados Unidos no llega prácticamente a más del 60% de lo que es Rusia. Y esto, como dijimos al principio, es muy
pero muy importante para determinar cuál es el grado de destrucción que se puede generar haciendo un ataque sobre una superficie tan grande como es el caso de Rusia con respecto a lo que sería, por ejemplo, hacer una destrucción en Europa, donde la superficie es muchísimo más pequeña y por lo tanto la misma cantidad de artefactos con la misma potencia pueden destruir muchísimo más, porque aparte la población está muchísimo más concentrada. Inclusive, en este caso, si hacemos una simulación de México contra Rusia, se ve que es más grande o parece más grande simplemente por el hecho de que México está más cerca del Ecuador que lo que sería el norte de Rusia. Adicionalmente, este mapa que les presentamos es muy interesante porque muestra claramente cómo, respecto a la población que tiene cada uno de los países en función de su territorio. Como se puede ver a primera vista, fíjense cómo la India, siendo un país que es grande, que es muy grande, pero que tiene una población tan grande, proporcionalmente parece que fuese el país más grande del mundo. Y cuando vemos cómo es Rusia, lo vemos que es como uno de los más pequeños. Estados Unidos estaría también entre los medianos, o un poco menos todavía. Los países que tienen más población en relación a su territorio son tanto la India como China. Y luego tener en cuenta que estas 12 ciudades en Rusia, que son las 12 ciudades más pobladas, no llegan a 25 millones de habitantes. Y para realizar la simulación vamos a utilizar el mismo Shell, la misma potencia de armas que utilizamos para la simulación de los Estados Unidos. Esto es aproximadamente 10 megatones. Y para que tengan presente de lo que estamos hablando, un megatón son 10.000 kilotones. Los artefactos que se detonaron sobre Hiroshima, por ejemplo, tenían aproximadamente 15 kilotones. Esto significa que una bomba o varias bombas que sumen 10 megatones equivalen a 700 veces el poder de lo que se detonó en Hiroshima. Y mencionar que un kilotón, solo un kilotón, equivale a 1000 toneladas de TNT. Vamos a ir rápidamente a las simulaciones. Y otra aclaración es que hemos convenido de que todas las plumas de lluvia radioactiva sean hacia la misma dirección y de la misma intensidad, lo cual, como ya hemos explicado varias veces, tiene mucho que ver con las corrientes de aire de gran altitud y con el día en particular que se realice a este supuesto ataque. Moscú es la capital del país y tiene aproximadamente 11.500.000, 12 millones de habitantes. Las cifras que tenemos son un poquito viejas. San Petersburgo, segunda ciudad del país, tiene 4.800.000, 5 millones de habitantes. Novosibirsk, tercera ciudad del país, tiene aproximadamente 1.500.000 habitantes. Ekaterimburgo tiene aproximadamente 1.400.000 habitantes. Kazán tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes. Novgorod tiene 1.300.000 habitantes. Chelyabinsk tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes. Rostov tiene aproximadamente 1.100.000 habitantes. Ufa tiene aproximadamente 1.100.000 habitantes. Samara tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes. Omsk tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes. Y como se aprecia en el mapa, la superficie afectada, destruida únicamente por las explosiones y por la lluvia radiactiva, aproximadamente serán entre el 3 y el 4% de la población de Rusia. Recuerden que cuando hicimos la simulación de los Estados Unidos, la
población afectada con esta misma cantidad de explosiones era aproximadamente un 5%. Sin embargo, cuando realizamos una segunda capa de simulación y colocamos la destrucción terciaria que se produce sobre las áreas donde se producen las explosiones, vamos a ver que prácticamente se alcanza hasta un 20-25%, de acuerdo a la simulación, de la superficie completa del país. Y por último, también vamos a hacer aquí una simulación de esto que se viene hablando en los últimos años, prácticamente desde el año 2000, que ya no tiene que ver con la destrucción que se produce en la zona inmediata al lugar donde detonan las armas y además de la destrucción que se produce con la caída, la precipitación de lluvia radiactiva, sino que tiene que ver también con el área afectada donde en teoría no se podría volver a producir comida, no se podría volver a producir elementos necesarios para la vida por un periodo de tiempo bastante largo, suficiente para que afecte a la población a tal punto de que no pueda sobrevivir. En este caso, aproximadamente el territorio que ocuparía sería entre un 65 y un 70%. Como recuerdan los que nos han visto ya, en los Estados Unidos ese territorio alcanzaría prácticamente al 95% de la parte continental, sacando Alaska. Y esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con la población, la cantidad mucho menor de población que tiene Rusia y el tamaño mucho mayor que tiene el país. Entonces, a igual cantidad de detonaciones, la destrucción es bastante menor, porque tiene la población bastante más distribuida por todo el país y además porque es menor la población. ¿Qué se puede esperar de esto en un escenario real que no sea una simulación como esta, que es muy exacta respecto a los shells, a las potencias, a los tamaños de las nubes radioactivas? Eso en la realidad después nunca va a ser así, porque los vientos son diferentes, porque hay áreas que son objetivos que son más importantes de destruir que otros. Lo que va a pasar seguramente es que el intercambio de armas que exista, en el caso de que se quiera atacar y destruir a Rusia, tiene que ser mucha más la cantidad de armas que las que serían, por ejemplo, en Europa, muchísimas más. Porque en una superficie mucho más pequeña como en Europa, con la misma arma se puede destruir mucho más. Y como lo dijimos, lamentablemente, el objetivo de una guerra mundial es la destrucción mutua entre quienes la provoquen. Entonces, que quede claro que para que se pueda destruir una cantidad más grande de territorio en Rusia se necesitarían muchísimas más cantidades de armas. Inclusive habría que hacer detonaciones nucleares sobre ciudades pequeñas o medianas donde normalmente no sería conveniente hacer una detonación nuclear por los efectos que podría producir, pero sin embargo, para poder compensar ese tamaño tan grande que tiene Rusia, esa sería la única solución de su enemigo que tenga en ese momento la necesidad de atacarla para poder generar la misma destrucción que, por ejemplo, en los Estados Unidos o que en Europa, que como dije, la población está muchísimo más concentrada y hay mucha más cantidad de población. Nada más, muchas gracias.